Buenas noches a todos. El texto, buenas noches. El texto que vamos a estudiar hoy es Romanos 16, del 1 al 16. Así que por favor, si pueden abrir sus Biblias ahí. Es Romanos 16, del 1 al 16. El título de esta enseñanza es Saludos finales de Pablo a los romanos. Después de casi 11 capítulos de doctrina, es decir, de teología, ¿sí? Y después de casi 4 capítulos de aplicación, ahora vemos a Pablo recomendando, es decir, avalando y también enviando saludos por nombre a 27 hermanos y hermanas de la iglesia de Roma. Es útil repetir algo que dije hace un par de semanas, que era que Pablo en su epístola a los romanos se está dirigiendo a una iglesia cuya fe él solo conoce indirectamente, ya que él nunca había visitado esa iglesia, ni la había plantado, ¿sí? Pero si Pablo no había estado ahí antes, ¿cómo conoce el nombre de por lo menos 27 personas de esa iglesia? ¿Qué podemos aprender de esta sección en donde parece simplemente haber un listado de saludos y nombres? Y más importante aún, ¿cómo cambia nuestra manera de vivir esta sección de la palabra de Dios? ¿No? Estas son algunas preguntas que vamos a contestar en este estudio. Así que de nuevo, lo que vamos a ver no es una enseñanza doctrinal explícita, sino un listado de personas, en su mayoría desconocidas, ¿no? Sorpresivamente, de todas las epístolas de Pablo, es aquí donde se ve la expresión más extensa e íntima del amor y afecto de Pablo para con otros creyentes y colaboradores del ministerio de la reconciliación. Aquí Pablo recomienda a la hermana Febe y luego saluda calurosamente a los que conoce en Roma y que están involucrados en el ministerio. Es posible que Pablo no conociera personalmente a todas las personas a las que saludaba. Quizás conocía a algunos en virtud de su reputación solamente, ¿sí? Entonces, hermanos, vayamos a nuestro texto, Romanos 16, del 1 al 16. Lo leo de la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos, y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. En el versículo 1, si se dan cuenta, dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Qué cosa es Cencrea? Cencrea es el puerto oriental de la ciudad griega de Corinto y está ubicada a 100 kilómetros al oeste de Atenas, que es la capital de Grecia.
Era un área muy transitada en esa época, dado que estaba sobre el mar Mediterráneo y entre Roma y Asia Menor, ¿no? Esa era una ruta muy conocida. Pablo pasó por Cencrea al final de su segundo viaje misionero. Miren lo que dice en Hechos 18:18. Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Seguramente fue ahí, en Cencrea, donde Pablo llegó a conocer a la hermana Febe, ¿sí? Y dense cuenta que luego dice, les recomiendo. ¿Por qué diría les recomiendo? Es muy probable que Febe fuese la que llevó esta carta de Pablo a los romanos. Aparentemente ella no era conocida por los hermanos de allí, lo cual explicaría la necesidad de su recomendación, ¿no? En esa época, cuando un viajero llegaba a algún lugar donde no tenía conocidos, le tomaba un tiempo desarrollar credibilidad, a menos que llevara cartas de recomendación consigo. Y eso es justamente lo que Pablo hace referencia en otro contexto, ¿no? En 2 Corintios 3:1, cuando dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Hoy en día ocurre algo parecido, ¿no? Pero hemos desarrollado algunos mecanismos para mitigar el riesgo que se puede producir en relaciones o en transacciones de trabajo o de negocio. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Con reportes de crédito, profiles de internet, llamando a referencias, patrocinadores, avales. Y eso es justamente lo que Pablo estaba haciendo aquí por la hermana Febe. Pablo avala a Febe porque le tiene la confianza, ¿no? Suficiente para hacer eso. Otra cosa que dice es que la hermana Febe era una diaconisa. ¿Puede una mujer ser diaconisa? Hay un gran debate sobre esto, ¿sí? Por un lado, cuando en 1 Timoteo 3 se listan todos los requisitos que deben cumplir los diáconos, se lee en el versículo 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. O sea que parece estar Pablo incluyendo a las mujeres en ese grupo que pueden llegar a ser diáconos, ¿sí? Y es verdad que este versículo, ¿no? El versículo 11 de 1 Timoteo 3 puede estar haciendo referencia a las esposas de los diáconos, pero es más probable que se refiera a diáconos mujeres, es decir, a diaconisas, ¿sí? Por otro lado, hay los que argumentan que aquí en Romanos 16:1, cuando se usa para describir a Febe, la palabra griega diáconos, que se traduce literalmente como servidores o servidores de mesa, se usa de la misma manera como se usa para describir en Romanos 13:4 a la autoridad de los gobernantes, ¿no? No sé si se acuerdan. Dice que la autoridad de los gobernantes son para ti un diáconos, ministro, un servidor de Dios para hacer bien, ¿no? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es diáconos, que es ministro, servidor de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo, ¿sí? Y pues así, hay iglesias en las que no se permite que las mujeres sean diaconisas. Yo mismo llegué a esta iglesia, First Baptist, de otra iglesia muy bíblica y reformada, pero en donde no se permitía que las mujeres fueran diaconisas. Por un lado está muy claro que la Biblia muestra que una mujer no puede ser anciana, pastora, obispo, ¿sí? Pero las escrituras no parecen poner restricciones en cuanto a que una mujer pueda ser diaconisa. Está claro entonces que bíblicamente la jerarquía eclesiástica no permite que las mujeres sean pastoras, ni enseñen a los hombres. Pero lo que sí pueden hacer es enseñar a otras mujeres y a niños, ¿sí? Pero a hombres no. Ese rol de predicador, de anciano, de pastor, de obispo, lo ha otorgado Dios solo a hombres. Sin embargo, tanto mujeres como hombres, al parecer, pueden ser diáconos o diaconisas, ¿no? Y es esta segunda perspectiva la que toma nuestra iglesia y la que se ve reflejada en la declaración de fe de First Baptist Church Weston. Entonces, ¿qué dice Pablo acerca de la hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea? Pablo se la recomienda a la iglesia de Roma, ¿no? Versículo 2, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo.
Entonces, lo que Pablo está diciendo es que hay una manera digna y una manera indigna de recibir a un hermano o hermana que viene de visita, ¿no? Por favor, acompáñenme a Mateo 25, 35. Mateo 25, 35 al 40. Dice ahí, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá, en verdad les digo que en cuanto le hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces, ¿quién es nuestro hermano o hermana? Jesús dijo en Mateo 12:50 que cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que todos nosotros, los creyentes, somos nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestra madre y nuestro padre, ¿sí? Y hay otros versículos en los que también se habla específicamente de ser hospitalarios, ¿sí? En 1 Timoteo 3:2, por ejemplo, dice que un obispo, algunos se sorprenden cuando escuchan la palabra obispo, ¿no? Justamente estaba leyendo este versículo la semana pasada a una persona que ha venido a la fe recientemente y me dijo, wow, es verdad que la Biblia acerca de obispos, ¿no? Porque, claro, está influenciada por la Iglesia Católica, pero, claro, la palabra obispo simplemente significa un pastor, un anciano, un supervisor, es lo que significa literalmente, ¿sí? 1 Timoteo 3:2 dice, un obispo, es decir, un pastor, un anciano, debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, ¿sí? Pongan atención, ahí dice hospitalario. Y en Tito 1:7 y 8 dice, porque el obispo, de nuevo, un pastor, un anciano, debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado ni iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario. Y tú me dirás, ok, pero yo no soy pastor. No importa, porque lo que Pablo está haciendo en esas dos epístolas pastorales, ¿no? La de Timoteo y la de Tito, es listar algunos atributos que los pastores deben ejemplificar para sus ovejas. Es decir, que todos nosotros debemos seguir su ejemplo y no ser obstinados, no ser iracundos, no darnos a la bebida, no ser pendencieros ni amantes de ganancias deshonestas. Y todos debemos ser hospitalarios. Los pastores, sí, los pastores, pero nosotros no menos que ellos. Entonces Pablo también pide para la hermana Febe, versículo 2b, que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes. Aparte de haber necesitado un lugar donde quedarse, quizás tenía otras necesidades e iba a necesitar de la generosidad de los hermanos de Roma para cubrirlas. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 7. Siete al 11. Primera de Pedro 4, 7 al 11 dice, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios, los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pero alguien dirá, uy, pero no nos da toda la vida para hacer todo esto a todos, ¿no? Por eso el Espíritu Santo es tan sabio, ¿no? Y nos dice dónde
debe estar nuestro enfoque, nuestra prioridad, ¿sí? Eso lo vemos en Gálatas 6:8. Si por favor me acompañan allá. Gálatas 6:8. Gálatas 6:8 al 10. Dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Ahí está nuestra prioridad. Por ejemplo, hacer el bien, en nuestro caso, puede significar albergar a algún hermano hasta que encuentre un lugar donde vivir, ¿no? Es una aplicación de este texto. O quizás llegarle a comprar los abarrotes o provisiones del supermercado a alguien que no tenga los medios para hacerlo. Puede ser leerle la Biblia a alguien que no lo puede hacer por cuenta propia. Quizás es una persona ciega, quizás está en el hospital o algo así, o en un estado así. O puede ser hasta servirle de movilidad o de chofer a un hermano y una hermana, ¿no? Porque si un hermano o una hermana no tienen carro, pero quieren venir a la iglesia a servir a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que vino desde el cielo, de la presencia del Dios Santo, aquí abajo a la tierra, la presencia de Satanás y de pecadores, por 33 años, con el fin de ser crucificado por nuestros pecados. Creo que podríamos hacer el pequeño sacrificio de ofrecerles recogerlos, de ofrecerles llevarlos a Publix para que puedan comer algo de comer, ¿sí? ¿Estamos muy ocupados para hacer algo así? Si es así, quizás debemos prestarle el carro entonces. Suena un poco radical, pero a Jesús le prestaron un asna y un pollino para entrar a Jerusalén durante la entrada triunfal, ¿no? Mateo 21. Y apenas la iglesia se fundó después del Pentecostés, dice que ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Eso es en Hechos 4. Eso sí es radical, ¿no? Pero está en la Biblia como un ejemplo de hasta dónde podemos y quizás debemos llegar por amor al cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso es algo digno y también digno de practicarse, ¿sí? Volviendo a nuestro texto de Romanos 16, Pablo pide que ayuden a Febe en lo que necesite, ¿sí? Y luego da la razón. Versículo 2b. Porque ella también ha ayudado a muchos, y aún a mí mismo, dice. Básicamente lo que Pablo está diciendo es que los de la congregación están en deuda con aquellos que consistentemente sirven a la iglesia de una manera sacrificial, ¿sí? Vemos un precedente de este tipo de reembolso, si quieren llamarlo así, o restitución, en 1 Timoteo 5:9. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a 1 Timoteo 5:9. Es 1 Timoteo 5:9 y 10. Ahí Pablo describe el criterio a usarse para decidir a qué viudas debe ayudar la congregación, ¿no? Al ponerlas en la lista de necesitados, y a qué viudas no. ¿Ok? 1 Timoteo 5:9 dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si se ha consagrado a toda buena obra. ¿No? Básicamente esos son los requisitos que esta viuda necesitaba para llegar a ser puesta en la lista de los necesitados y que la congregación la mantenga, básicamente, ¿no? Y en cuanto a la hermana Febe,
la restitución era por su devoción a la iglesia de Cristo, ¿no? Prácticamente se le daría un reembolso, ¿sí? Que era la ayuda que Pablo estaba solicitando de los creyentes de la iglesia de Roma para ella. ¿Por qué? Por la manera como ella había servido a los santos, incluyendo a Pablo, ¿sí? Versículo 3, volviendo a Romanos 16. El versículo 3 dice: saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? La hermana Priscila y su esposo Aquila eran naturales del Ponto, es decir, del norte de lo que hoy es el país de Turquía. Pero habían vivido en Roma hasta el momento en el que el emperador Claudio ordenó que todos los judíos se fueran de ahí. Ellos se dedicaban a hacer tiendas de campaña, que era lo mismo que hacía Pablo para mantenerse. Fue por ese oficio de hacer tiendas de campaña que Priscila y Aquila conocieron a Pablo en Corinto, ¿no? Tenían el mismo oficio. Y eso ocurrió en Corinto, que es la ciudad cuyo puerto es Cencrea, que es de donde era la hermana Febe, ¿okay? Y dicen que eran colaboradores de Cristo. ¿Y cómo colaboraban? ¿Era asistiendo a las reuniones donde Pablo enseñaba? Quizás. O quizás era con oración cuando alguien les contaba sus necesidades. Seguro que sí. Pero era mucho más. Priscila y Aquila colaboraban en el ministerio de Pablo, el mismo que todos nosotros somos llamados a tener, ¿sí? Que es el de la reconciliación. Por Hechos 18:18 y 1 Corintios 16:19 se entiende que ellos, ¿no? Priscila y Aquila, ayudaron a Pablo a plantar la iglesia en la ciudad de Éfeso, ¿sí? Y luego dice que Priscila y Aquila, en el versículo 4, expusieron su vida por mí, ¿no? Expusieron la vida por Pablo. ¿Cómo habrá sido el amor que tenía Priscila y Aquila a Pablo, que hasta expusieron su vida por él? Siguieron el ejemplo de Jesús, ya que Jesús mismo dijo en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos, ¿sí? Ese es el mayor sacrificio que uno puede hacer por otro, ¿no? Dar su propia vida. Pero si no estás dispuesto a entregar tu vida, de todas maneras se nos insta a amar compartiendo lo que tenemos, ¿no? Acompáñeme por favor a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3:14. Dice 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama no permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que debemos entregar, ¿no? Algo, ya sea nuestra vida o lo que sea que podamos compartir al ver a un hermano fiel pasar necesidad, ¿sí? Seguramente tienen varias preguntas, pero vamos a dejarlas hasta el final. Y vamos a seguir con el versículo 4 de Romanos 16. Dice, expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Lo que Pablo está diciendo es que
ya que de alguna manera Priscila y Aquila pusieron en peligro sus propias vidas para ayudarlo en un momento seguramente crucial de su vida y su ministerio, Pablo está agradecido. Seguramente estaba grandiosamente agradecido, ¿sí? Y luego agrega que no solamente él está agradecido, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Y por qué? Porque si no fuese porque Priscila y Aquila pusieron su vida en riesgo, como lo dicen en el griego, pusieron su cuello en riesgo, ¿no? Para ayudar o salvar de alguna manera a Pablo, entonces Pablo nunca hubiera llegado con el Evangelio a esas tierras donde el Espíritu Santo les dio vida juntamente con Cristo y les entregó el ministerio de la reconciliación, tanto a ellos como para los que ellos mismos eventualmente alcanzarían con la verdad del Evangelio, ¿no? Si es que no le hubieran salvado la vida a Pablo, nada de eso hubiera ocurrido. Por esta razón, Pablo y las iglesias a donde llegó Pablo, ¿no? Donde enseñaba y donde a veces hacía milagros, todos ellos estaban agradecidos con Priscila y Aquila. Y eso es natural, ¿no? Todos nosotros también estamos agradecidos, muy agradecidos, con los que compartieron el Evangelio con Pastor Héctor o con el Pastor Mark, ¿no? Estamos muy agradecidos a ellos. De la misma manera, todos nosotros estamos agradecidos con los que les predicaron el Evangelio a cada uno de ustedes, obreros de Dios, y con los que compartieron el Evangelio conmigo, allá en Carolina del Norte, con el yo de hace 16 años, ¿sí? Con ese orgulloso, altanero, sabelotodo, soberbio, peleón y hasta grosero. Así era yo. Estoy infinitamente agradecido con esos hermanos que invirtieron en mí, que entregaron su amor, su paciencia, su tiempo, su vida y hasta sus dólares, porque muchas veces no es barato ayudar a alguien, ¿sí? Para que yo llegara a leer la palabra y llegara a creerla por la gracia de Dios, ¿no? Esos son héroes. Aquellos que han invertido su tiempo, su vida y hasta sus recursos en hacer la obra que Dios les ha dado que hagan, ¿sí? Eso es amor. Amor que vive para siempre y que se puede reproducir al 100 por 1. Romanos 16, leamos el versículo 5. Dice, saluden también a la iglesia que está en su casa, es decir, la casa de Priscila y de Aquila. O sea que ellos no solo colaboraron con Pablo en su ministerio, ¿no? Al plantar la iglesia de Éfeso, por ejemplo, con él, y lo acompañaron en una parte de su viaje misionero de Cencrea a Éfeso, según lo que dice Hechos 18, sino también expusieron su vida por Pablo. Pero no solamente eso, sino que también, ya que los cristianos primitivos no tenían edificios para sus reuniones, prestaron su casa para congregarse y adorar al Dios verdadero. No es sorprendernos que ellos encabezan la lista de los que Pablo saluda, ¿sí? Todas esas cosas las hicieron por la fuerza que les había dado Dios, ¿no? Y la fe que les había dado el Espíritu Santo. Ellos eran héroes de la fe, ¿no? Me hace acordar un poco a Hebreos 11, ¿no? Donde empiezan a listar a los héroes de la fe del Viejo Testamento. Este es el Hebreo 11, pero del Nuevo Testamento. Básicamente lista un montón de héroes de la fe después de Cristo, ¿sí? Como algo interesante que aprendí estudiando esta sección es que en los primeros 3 siglos de la iglesia, de la historia de la iglesia, los cristianos se reunían usualmente en hogares. Los edificios destinados para la adoración y otras funciones eclesiásticas comenzaron a edificarse recién en el siglo III, ¿no? Antes del siglo III, la gente se reunía en casas, ¿sí? Inmediatamente después de saludar a esa pareja de grandes colaboradores, Pablo dice en el versículo 5 de Romanos 16, versículo 5b, saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Literalmente dice que Epeneto es la primicia de Asia para Cristo. La primicia, es decir, el primer fruto de toda la esperada cosecha. Epeneto es el primero que creyó de la provincia romana de Asia, que es la región occidental de lo que hoy día es Turquía, ¿sí?
Y Hechos 19 nos dice que Pablo se quedó en Asia por 2 años haciendo milagros extraordinarios y haciendo que la palabra del Señor creciera poderosamente. Tanto así que todos los que vivían en Asia, tanto judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios y muchos creyeron. El primero de ellos fue Epeneto. Y seguramente Pablo meditaba en lo que Dios había hecho mediante su ministerio allá en Asia y recordaba que los frutos de la gran comisión en Asia habían empezado con Epeneto. ¿Sí? Entonces no debe sorprendernos que Pablo expresa un cariño grandísimo al referirse a Epeneto, acá en el versículo 5. Dice, mi querido hermano Epeneto. Seguramente Pablo fue el que le predicó y lo discipuló paciente y amorosamente. No lo sabemos con exactitud, ¿no? Pero ese cariño que Pablo le muestra es algo digno de ser emulado por todos nosotros al dirigirnos a nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Versículo 6 dice, saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. No sabemos de esta María, más que lo que Pablo recalca acerca de ella aquí, que se había dedicado a servir a la iglesia de Cristo en Roma, trabajando mucho por ellos, ¿no? Copiao es lo que dice el griego. Copiao significa que se esforzó laboriosamente hasta quedar exhausta. Eso es lo único que Pablo decidió decir de ella, así que lo debe haber considerado como lo más encomiable y relevante de esta sirvienta, ¿no? Luego el versículo 7 dice, saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Andrónico y Junias, al parecer, eran marido y mujer, ¿sí? Junias no nos parece un nombre muy femenino a nosotros, pero en esa época así lo era. Y cuando dice que ambos se destacan entre los apóstoles, no quiere decir que ambos eran reconocidos como apóstoles, ¿no? Un hombre y una mujer, sino que ambos eran reconocidos entre los apóstoles, ¿no? Este esposo y esposa eran reconocidos entre los apóstoles. Es decir, que tenían su reputación por haber estado en una prisión, probablemente por su obra en el ministerio y por llegar a los pies de Cristo, inclusive antes que Pablo, ¿sí? Y dice Andrónico y a Junias, mis parientes. Esa palabra traducida parientes es singeneis en el griego, que significa congénito, ¿no? Y esto hace referencia a su parentela. Es decir, que eran judíos, al igual que Pablo, ¿ok? Luego dice compañeros de prisión. ¿Prisión? ¿Pablo estuvo en una prisión? Sí, claro. Sabemos que por su entrega a la iglesia, Pablo estuvo en muchos trabajos, en muchas cárceles, recibió un sinnúmero de azotes y estuvo con frecuencia en peligros de muerte, ¿no? Y mucho más. Acompáñenme, por favor, a 2 Corintios 11:23. 2 Corintios 11:23. Segunda de Corintios 11:23 al 29. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiese perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente?
Increíble, ¿no? Es ser un héroe de la fe. Miren todo lo que le pasó a Pablo por Cristo y su iglesia. Y nosotros a veces no vamos a la iglesia porque está lloviendo, ¿no? Sí. Las demás personas de esta sección de Romanos 16 realmente no son mencionadas en otros versículos del Nuevo Testamento, ¿no? Pero podemos leer desde el versículo 8 en adelante. Romanos 16, 8 al 16. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. De nuevo, se está dirigiendo muy cariñosamente a esta persona, ¿sí? Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, ¿no? Era otro que tenía un ministerio de algún tipo. Y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Lo que está diciendo es que, dadas las acciones que esta persona mostraba, era definitivamente aprobado en Cristo, ¿sí? No porque se salva por obras, sino porque sus obras hacían claro que era una persona que era aprobada por Cristo. Luego dice, saluden a los de la casa de Aristóbulo. Después de leer varios comentarios, lo que llegué a la conclusión es que cuando dicen saluden a los de la casa de, se refiere a que estas personas tenían muchos esclavos, y esos esclavos, muy probablemente, dado que son saludados acá en esta sección, eran creyentes, ¿sí? Versículo 11. Saluden a Herodión, mi pariente, ¿no? Es otro judío. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor, ¿no? Se refiere a los esclavos de Narciso. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Esos nombres básicamente nos hacen pensar que Trifena y Trifosa eran un par de hermanas gemelas, ¿sí? Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. De nuevo, otra persona que se gastó por el ministerio. Saluden a Rufo, escogido en el Señor. También a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. En algunos de estos saludos se puede palpar el cariño que tenía Pablo por estos hermanos, ¿no? Noten que después de saludar por nombre afectuosamente a todos estos obreros de la fe, les dice que se saluden entre ellos de una manera cariñosa, que en esa época, en esa cultura y sociedad específica, era darse un beso santo, ¿sí? Un beso inocente en la mejilla o en la frente, era lo que acostumbraban. En Latinoamérica tenemos una práctica parecida, ¿no? Que se ha dejado un poco de lado acá en esta cultura anglosajona. Pero el punto es que debemos de saludarnos, ¿no? Cariñosamente y mostrar el amor que nos tenemos de hermanos, ya sea con un buen apretón de manos o con un abrazo de hermanos, o ahora que estamos en la época del COVID, levantando y moviendo la mano a 6 pies de distancia, pero algo, ¿no? Algo para mostrar nuestro cariño. ¿Y qué dicen ustedes? Si Pablo hubiera venido a visitarnos, ¿no? A First Baptist, y luego se fuera para luego enviarnos una carta como esta, ¿tu nombre estaría en esa lista? Eso es algo para meditar, ¿sí? Oremos, hermanos. Señor nuestro, por favor ayúdanos a no olvidar que tu iglesia la ha construido Jesucristo, pero usando las manos y los pies de personas como nosotros, de aquellos que por el Espíritu Santo le han dedicado quizás años, algunas décadas, y muchos su vida entera para tu obra, sirviendo a tu pueblo. Ayúdanos a ser como estos servidores que Pablo mencionó por nombre. Gente que se entregó a su congregación, a sus hermanos y a sus hermanas, por amor a tu nombre y para tu gloria, Señor. Santifícanos, Padre. Ayúdanos a ser más como Jesucristo, de gloria en gloria, todos los días. En su nombre te oramos. Amén.